El realismo fue un movimiento cultural europeo del siglo XIX caracterizado por el esfuerzo de los artistas para representar en sus obras las nuevas formas y la nueva visión del mundo de la sociedad burguesa, consolidada tras el triunfo de las revoluciones liberales. La literatura de la segunda mitad del siglo XIX es un fiel reflejo de la sociedad burguesa, que desea historias en las que pueda verse reflejada. Así, la literatura se convierte en el ocio y en el espejo de dicha sociedad. En el periodo anterior, el romanticismo, importaba mucho el yo y lo subjetivo. La ambientación era lejana y exótica, se tendía al sentimentalismo, los personajes eran exagerados y extraordinarios, la temática era histórica o legendaria, se daba mucha importancia a la imaginación y a lo personal, y la finalidad del arte era reflejar lo insólito y lo único. En contraposición a esto, sin embargo, en el realismo importan lo externo al autor y lo objetivo. La ambientación es cotidiana y conocida, se tratan asuntos de índole social o ideológico, los personajes son cotidianos, la temática es actual, para la creación se parte de la observación empírica de la realidad, y la finalidad del arte es expresar lo común y lo corriente, algo verosímil. El género fundamental del realismo fue la novela. Esta adquirió un gran desarrollo por la prensa escrita y permitió un reflejo amplio de lo cotidiano. Entre las características del realismo se encuentran la verosimilitud, la necesidad de producir impresión de realidad. Los temas que se tratan son sobre la realidad que rodea al lector y que éste observa de manera empírica. Serán frecuentes los problemas y las aspiraciones de la clase media. Se retratan los ambientes habituales, como los lugares de trabajo, de ocio o las viviendas. Se lleva a cabo un estudio minucioso y un análisis psicológico de los personajes, exponiendo su ambiente o educación como una explicación a una determinada conducta o comportamiento. El lenguaje del narrador es natural y sobrio, y el de los personajes, mediante el diálogo, refleja su habla real. La intención de estos relatos es crítica, pretende denunciar la explotación, la injusticia o el abuso de poder. Y por último, abundan las descripciones minuciosas en los relatos realistas, y es lo más común encontrarnos con un narrador omnisciente y con el uso del estilo indirecto libre. La novela realista se desarrolló prácticamente en toda Europa, especialmente en Francia, en Rusia, Inglaterra, España y Portugal. En Francia destacamos a tres grandes autores, Stendhal, Balzac y Flaubert. Stendhal era un autor alejado del lirismo y de la fantasía, que escribió una obra fría basada en la observación y el análisis. Son suyos los primeros ejemplos de narración objetiva. Destacamos algunas de sus obras como son El rojo y el negro o La cartuja de Parma. Balzac intentó llevar a cabo un retrato complejo y preciso de la sociedad francesa. Escribió 137 novelas con personajes comunes en diferentes momentos de sus vidas. Destacan algunas obras como Eugenia Grandet o Papa Goriot. Flaubert fue el gran maestro del realismo francés. Era detallista y muy documentado, y escribió sobre personajes de gran profundidad psicológica. Destaca sobre todo su obra Madame Bovary, una novela que, además de tratar el tema del adulterio femenino, escandaloso para la época, hace a su vez una crítica al romanticismo. En Rusia se desarrolló el realismo durante la segunda mitad del siglo, y destacaron autores como León Tolstoy, con Guerra y Paz, y Ana Karenina. Esta segunda obra, al igual que Madame Bovary de Flaubert, trata el tema del adulterio femenino, un tema recurrente durante el realismo. Otro autor ruso destacable fue Dostoyevski, que realizó un fino análisis sobre el comportamiento humano. Algunas de sus obras más importantes fueron Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. En Inglaterra tuvo un tremendo éxito la novela por entregas. Destacó especialmente Charles Dickens, que escribía con una gran intención satírica. Tenía un fino sentido del humor mezclado con el sentimentalismo, a la vez que realizaba una importante denuncia social. Entre sus obras destacan Oliver Twist, David Copperfield y Canción de Navidad. En Portugal podemos nombrar a Eça de Queiroz. Fue el padre de la novela moderna portuguesa y escribió obras como El primo Basilio, otra novela que trata el tema del adulterio femenino. En España, por último, destacaron autores como Galdós, especialmente con Fortunata y Jacinta, Clarín, con La regenta, de nuevo otra novela que trata el tema del adulterio femenino, Emilia Pardo Bazán o Blasco Ibáñez. El realismo evolucionó más tarde en el naturalismo, que tuvo su máximo apogeo entre 1870 y 1880.
Las novelas naturalistas eran más minuciosas en el detalle, contaban con un escritor que no opinaba, sino que solo presentaba los hechos. Narraba la historia de personajes como alcohólicos o prostitutas que vivían una realidad cruda en ambientes de miseria. El naturalismo defendía que lo psicológico obedece a factores fisiológicos, así como también defendía el determinismo, la selección natural o el positivismo. Uno de los autores naturalistas más destacados fue el francés Émile Zola, con sus novelas Naná, Germinal o La taberna.